Vamos con nuestro foro del día de hoy. ¿Qué es la manifestación ciudadana? Uno escucha, sí, muy bonitas las marchas, muy importantes, pero las marchas no, las manifestaciones en las calles, en las plazas públicas, no hacen nada, no cambian gobiernos. Históricamente es así. ¿Cómo se manifiesta la gente? ¿Qué nos dice? ¿Qué fue las manifestaciones, por ejemplo, en la India que llevaron a los cambios? O la llamada primavera árabe, que fue el famoso mayo del 68 en Francia. Vamos a abordar este tema con dos personas pues que tienen muchas cosas importantes que decir. En París precisamente está nada menos que Elizabeth Burgos. La señora Burgos es historiadora y antropóloga. Elizabeth, es un honor de verdad poder contar contigo en el programa de hoy. Muchas gracias. Para mí es el honor, al contrario, que me hayas invitado. Siempre veo tus programas y desde hace mucho tiempo, pues me informo a través de ellos y son Muchísimas, de lo más serios. muchas gracias, Elizabeth. Y en la ciudad de Caracas está alguien que, si bien es egresado de la Universidad Central de Venezuela y forma parte del CENDES de nuestra querida UCB, tiene formación también en Francia, hizo sus doctorados allá. Hablo del sociólogo Luis Gómez Calcaño. Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ti. Mi primera pregunta, ¿qué podemos entender por manifestación ciudadana? De, para decirlo en los términos que utilizaría Luis Miquilena, ¿con qué se come eso? Elizabeth Burgos. Bueno, imagino que me hace la pregunta por los acontecimientos que han sucedido en Venezuela en los últimos días. Pues sí, entre otras cosas sí. Bueno, he escuchado de boca de muy dignos expertos de la cuestión sobre Venezuela que hablan de una incertidumbre, de un resultado inesperado, es Uh-huh. decir, de algo que no se esperaba. Uh-huh. Pero si se observa lo que ha estado pasando en Venezuela desde hace, yo diría, 25 años, y pese al hecho de que en Venezuela sucedió, digamos, porque se habla de revoluciones, ¿no? Pero en Venezuela se vivía en una democracia y comenzó una especie de guerra contra la democracia. En otros países, como en Cuba, la Revolución Cubana tuvo una legitimidad porque el grupo armado que tomó el poder derrotaba una democracia, los sandinistas también, una dictadura, perdón. Uh-huh. Pero en Venezuela había una democracia, y entonces ahí se comenzó a hacer como una especie de imitación de las revoluciones. Entonces hubo golpes de Estado que fueron el comienzo de esa revolución y luego se dieron cuenta de que no se podía obviar la cuestión electoral. Y de eso se dio cuenta, además, Fidel Castro, que al terminar, cuando se dio cuenta que ya la guerrilla no funcionaba y que se entraba en otra fase histórica, que era la democracia. Entonces se intentó la democracia vaciándola de su contenido democrático, es decir, se instauró todo un sistema mecánico y entonces se llegó así a vencer y a horadar la democracia a partir de sus propios principios democráticos. Eso está muy claro en lo que Uh-huh. fue el sistema de Chávez, que ahora, como a la izquierda, ha estado muy sorprendida, están en la incertidumbre, porque dicen que es inesperado lo que sucede en Venezuela, tratan de componer el esquema diciendo que Chávez era democrático y el no democrático es Uh-huh. Maduro. Uh-huh. Bueno, eso para entrar en materia. Desde el comienzo del chavismo hubo manifestaciones en Venezuela. Yo recuerdo la manifestación cuando Chávez quiso imponer el sistema cubano en las escuelas. Con Sí, mi hijo no te metas. Y fueron sí. manifestaciones muy grandes, importantes. Es Uh-huh. decir, la memoria es muy corta, sobre todo en Venezuela, pero nunca ha dejado de manifestarse una oposición venezolana contra lo que ya percibió
que iba hacia un totalitarismo, porque también se dan muchos nombres, que es autoritarismo, que es iliberal, una democracia iliberal, que hay una desdemocratización en Venezuela. No, hay un proyecto totalitario, que es el modelo chino, el modelo ruso, el modelo adaptado a la época actual. Pero ellos lo dicen, ¿no? Que hay otro modelo democrático que no es la democracia a la cual estábamos acostumbrados en Occidente. Como Venezuela es parte de Occidente, es eso, esos 40 años de democracia entraron en la genes de los venezolanos. Ahora, con respecto al movimiento, que sorprende, dice que hay una incertidumbre con respecto a él, olvidan que existió la asociación Súmate. Sí. ¿Y qué era Súmate? La defensa del voto ciudadano. Y desde esa época, el personaje de María Corina Machado no ha cesado de actuar, y como ella dice, hemos cometido errores, pero los errores es porque Venezuela ha tenido que aprender cómo lidiar con una dictadura totalitaria, porque lo es en el fondo. Y eso le ha tomado 25 años. Hay un video de ella creo que fue del 2008, donde ella habla de la técnica que está usando el gobierno, el régimen, con las elecciones, y que había que aprender esa técnica para desmontarla y para dar la prueba de las elecciones, cómo eran manipuladas en Venezuela. Y eso ha tomado el tiempo que le ha tomado aprenderlo hasta ahora. Y a lo que se ha llegado a Venezuela, que no es un movimiento social cualquiera y no es de una plaza como en Egipto, es toda Venezuela. Toda Venezuela ha estado implicado en ese movimiento, que yo lo he visto como llegar a un punto que es la elección, el hecho electoral, que el régimen lo necesita para justificar y para estar en el poder de una manera legal. Es decir, que lo que hay detrás de eso es la constitucionalidad de una autocracia o de un totalitarismo constitucional. Es lo que está sucediendo en Bolivia, por ejemplo, lo que está montando AMLO en México también. Entonces, el pueblo mayoritario, la mayoría de Venezuela, que no son las élites que viven en las urbanizaciones de Caracas, y ni los universitarios que están fuera de ese contexto, están viviendo el día a día de lo que significó esa pérdida de la democracia, la pérdida de la economía, el llevarlos para doblegarlos. Se ha utilizado la técnica de quitarles la comida, quitarles la medicina, y que se vayan los que algún día pueden ser oposición. Eso fue voluntario. Con Cuba fue así, fue clarísimo, y con Venezuela clarísimo. Y además esos que se van mandan remesas que ayudan a mantener el sistema. Esa gente, es decir, el movimiento que ha liderado, porque habían responsables políticos en la oposición, pero nunca hubo un liderazgo político en la oposición de Venezuela. Hasta hoy, que surge de las bases mismas de esa mayoría de la ciudadanía venezolana, que sí han sentido el día a día de lo que es la falta de medicina, la falta de comida, el hecho de ir a un hospital y que ya no había hospitales públicos, y que se acabó con la seguridad social. Entonces ha aparecido una persona que es como la traductora de la búsqueda de dignidad, porque al principio funcionó el resentimiento lo representaba Chávez. Y en esa fase de resentimiento, por ejemplo, estamos en Europa. Por eso yo digo que Venezuela tiene 25 años de avance con respecto a la caída de civilización que estamos viviendo. Y en Venezuela empezó la caída de la socialdemocracia, que recién la estamos viendo hoy en Francia, por ejemplo. Fíjate, sí. Entonces tenemos 25 años de avance. Y ella es el traductor de esa falta de dignidad que de repente el pueblo descubre cuando ella le dice a las mujeres: ya, yo no tengo nada que ofrecerles, sino trabajo de reconstruir el país, y que ustedes no vayan a arrodillarse por una caja de comida. Es decir, esa fuerza de buscar la dignidad y de reivindicar la dignidad es lo que ha llevado a esta rebelión ciudadana no violenta que estamos viendo hoy en Venezuela. Magnífico la exposición que nos has dado, Elizabeth. Me gustaría oír tu opinión al respecto, Luis, por favor. Habíamos escuchado a Elizabeth Burgos, quien está en París,
Y vamos a oír ahora a Luis Gómez Calcaño en Caracas. Luis, por favor. Sí, en efecto, podemos ver las manifestaciones recientes, pero no solamente las recientes, sino toda la movilización popular que hubo durante la campaña electoral. Eh, Pudiera alguna gente sorprenderse, como en un régimen que tiene justamente tantos años tratando de eh, someter a la población, eh, que la ha sometido a través de mecanismos de todo tipo, incluso como decía Elizabeth, a través del hambre, parece a primera vista sorprendente esa enorme movilización popular. Pero yo creo que podemos verla en una perspectiva histórica y lo que nos enseñan, ¿qué es lo que nos enseñan los estudios académicos sobre las movilizaciones sociales, sobre los movimientos sociales y sobre la sociedad civil, como el artículo de la profesora de la Puerta que ustedes citaron, que ustedes han mencionado? El, un movimiento social tiene como tres elementos centrales. Por una parte, la existencia de un conflicto social, un conflicto que no necesariamente se está manifestando, pero que puede ser subyacente. Por ejemplo, las necesidades insatisfechas de la población, la alteración de, de una situación previa que no era tan mala, pero un elemento muy importante en ese conflicto es la emoción, las emociones. Sí. Los movimientos sociales no son cuestión de racionalidad y de estrategia solamente, sino que tienen que estar movilizados por las emociones de la gente y además la esperanza de alguna posibilidad de cambio. Esa es la parte del conflicto, pero el que exista un conflicto social con esos elementos no basta para que haya una movilización social. También es necesario el aspecto de identidad, que las personas sientan que no son seres aislados, que no son personas totalmente aisladas, sino que tienen un referente en un grupo, en una organización e incluso en algunos líderes, en algún liderazgo. Pero es que resulta que el conflicto y la identidad tampoco bastan. El tercer elemento, que es por lo menos tan importante como los otros dos, es la capacidad de organización de la gente. ¿Y qué es organización? Porque todo el mundo dice, bueno, es necesaria la organización, no falta, falta organización. Los movimientos sociales son muchas veces criticados porque confían demasiado en la espontaneidad y en la movilización de emociones. Pero, ¿qué es estar organizado? Básicamente estar organizado es estar disponible, es estar al menos parcialmente, no totalmente, no como una cosa religiosa, pero sí estar disponible para la organización, estar disponible para los otros en términos de poder dar una parte del tiempo, una parte de sus recursos y sobre todo disponer de riesgo, saber que uno va a poner algo de riesgo en esa movilización y todo eso para uno poder ofrecer su disponibilidad a la organización o al líder, uno tiene que tener confianza. Y entonces justamente para lograr la confianza, la base está en lo que podríamos llamar el modelaje. Es decir, el líder tiene que ser el modelo de la organización. El líder en su comportamiento tiene que ser el modelo y para no quedarnos solamente en este plan tan abstracto, uno ve las declaraciones y las entrevistas de María Corina y uno ve su insistencia en plantearse la verdad. No esconder las verdades. Por ejemplo, ella decía en una entrevista reciente, alguna gente nos decía que no insistiéramos tanto, que no habláramos tanto de los obstáculos y de la capacidad de fraude del gobierno, porque si no íbamos a desmotivar a la gente. Y ella dice, no, lo que nos da legitimidad es el decir la verdad. Entonces, estos son tres elementos iniciales que explican que un movimiento social sin organización no tiene capacidad de producir cambios. Ahora, por supuesto, esto no basta, pero eso lo podríamos dejar para otro momento porque hay que tomar en cuenta la respuesta del adversario. Luis, por lo que acabas de decir, y tomando en cuenta lo que dijo Elizabeth Burgos previamente, María Corina, en tanto la traductora del sentir popular en este momento, cuando hablas del liderazgo como el modelo a seguir,
entiendo entonces que el venezolano de hoy, frustrado y desesperado por salir de la situación, ve en María Corina la posibilidad de ser, la esperanza, el ciudadano ideal al porvenir. Sí, claro, eso tiene su riesgo también. Por supuesto, sí. El riesgo es la creación de un culto a la personalidad. Claro. Pero el líder siempre tiene que lograr una conexión emocional. Y la conexión emocional, me parece que ha logrado María Corina, es justamente ser como la gente, pero al mismo tiempo ser ella misma. Es una paradoja, pero es la combinación que tiene el líder exitoso. Ser, yo soy como tú, pero yo tengo algo que te puedo dar. Sí, excelente. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero te voy a dejar, Elizabeth, por favor, la palabra de cierre. Y tengo una pregunta muy, muy puntual. Si María Corina traduce al venezolano de hoy, ¿en qué condiciones está el régimen como tal? ¿Está aislado? ¿No entiende? ¿No traduce lo que está pasando en la Venezuela? Ya para concluir, Elizabeth. Cuando se percibe el régimen en la posición en la que está, hay una especie de bloque homogéneo que está defendiendo no solamente el poder, como se dice, sino hay detrás de ese poder un proyecto continental, y eso está claro, ¿no? Además, que busca instaurar bloques. Y no puede escuchar, no puede, porque cualquier rendija que se abra, ellos dicen, cuando sale el ingenio de la botella no se le puede volver a meter. Sí, eso decía Fidel Castro. Y ellos están en esa postura. Y es irreversible por el momento, ¿no? Y entonces el arma poderosa que por fin la encontró Venezuela, que no es en las tribunas del Congreso de Estados Unidos, que es aplaudidos por los dos partidos, el arma poderosa ha sido esa mayoría de ese pueblo que quiere la dignidad, y lo dice, quiere la libertad y quiere la dignidad. Y María Corina es como las tragedias griegas en las que hay un coro que siempre acompañaba detrás de los personajes principales. El coro se ha hecho personaje principal y tiene una persona que hace que el coro se escuche. Lo que va a pasar con ella si hay culto a la personalidad, yo no lo creo, además, porque ha sufrido mucho, ha trabajado de una forma muy racional para construir un movimiento, porque está construido y hay una organización. Si no hubiera habido una organización, no hay lo que se está dando actualmente. Sí. Y eso está bravo por Venezuela. Muy bien. Elizabeth, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en el programa de hoy. Elizabeth Burgos desde París. Y Luis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luis Gómez Calcaño en Caracas. Gracias, Luis. Gracias a ti por habernos, por lo menos por haberme invitado a mí. Sí, claro que sí. Gracias, Luis. Hasta pronto. El reloj indica 10:24 de la mañana. Una pequeña pausa. Recuerden que María Trina Burgos viene en la próxima parte. Ya está entrando en el estudio con su bolígrafo para anotar las preguntas, y anota tú el teléfono para que la llames, 305-344-1071. Ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión